Muy bien, jóvenes estudiantes, les doy la bienvenida al aula virtual de nuestro trabajo. Y para el día de hoy hemos tenido lo que es tipo de preguntas, revisión de lectura. Este está usted su material de trabajo para poder desarrollar. ¿Ya? La asistencia se va a pasar transcurso el desarrollo de la sesión, ¿ah? Para que todos podamos llegar. Bien, vamos a empezar con la lectura. ¿Qué tenemos por esta parte para poder coger preguntas de tipo de comprensión lectura 2? Bien, a ver si está ingresando. Bien, vamos por lo que es inferencia. ¿Ah? Vamos a lo que es inferencia, texto. ¿Ah? Bien, vamos a leer y vamos a ir consiguiendo nuestras respuestas. A ver, estábamos reunidos en las... a ver, disculpen, un momento. Bien, ahora sí. Ya. Estábamos reunidos en la sala de conferencias de nuestra compañía, observando la demostración que un representante de ventas hacía de los referidos programas de computación de su empresa. De pronto, la imagen de la pantalla se tornó borrosa y empezó a oscilar. Fallaron los intentos del hombre de establecer un enlace de telecomunicación con la computadora central. Habló por teléfono a la compañía para pedir ayuda, pero ese día estaba ausente su coordinador. Entonces se encaró con nosotros y dijo: con esto termina mi demostración del producto de la competencia. Regresaré la semana próxima para mostrarlo el nuestro. Muy bien, tenemos el texto 1. Vamos con las preguntas. Solamente una pregunta ahí. ¿Es posible colegir? Muy bien. Si el claro, es posible que colegir que el representante de venta, ¿qué cosa podría ser el representante de venta? A ver, alternativa al chat, por favor. A ver, ¿qué podría tener aquí? En este caso, es posible de corregir. A ver, ya, muy bien. Tengo el doble pantalla para poder. Bien. Nos dicen que bien, no correcto. En sí, en este caso nos dice cosas que el poseedor de una gran perspicacia, ¿no? Esta tendríamos como respuesta. Lectura 2, a ver. Lectura 2, a ver. ¿Alguien desea leer aquí en esta parte? Este involuntario, voluntaria que quiere leer en la lectura 2. No tenemos, ¿no? Bien. La gente que quisiera ser culta va con temor a la librería. Se marea ante todo lo que ha leído. Compra algo le han dicho que es bueno hacer el intento de leer. Y cuando tiene ya media docena de libros sin leer, se siente tan mal que no se atreve a comprar más. Otros se inscriben en clubes de libros como si entraran a un festival de la cultura. Pero a medida que se acumula el tiempo que hace falta para leer, el monto de libros se vuelve un reprocho por el club. Por eso se inventaron los libros. Aquí, que, que se puede tener a la vista impudentemente sin sentimientos la de culpa. Diccionarios, enciclopedias, atlas, libros de cocina, de consulta, etc. Obras que la gente despreza, prefiere para hacer regalos porque son caros y porque no amenazan con las cuentas pendientes de responder a la pregunta. Ya lo ¿Qué te pareció? En cambio, la gente verdaderamente culta es capaz Profesor, de tener, dígame, disculpe, ¿esta aula es de formativo? no, es selección 3. Profesor, pero nosotros también teníamos clase 2:45.
No, tengo con selección 3, 12:45. ¿Qué curso tienes? En el horario a mí me salía así, profesor, por eso ingresé a esta clase. No, yo tengo selección 3. ¿De qué grado eres usted? De formativo, profesor. Ah, no, permitivo. Procesamiento verbal tengo el día de ayer, miércoles tengo. Ah, ok, profesor, Ya, entonces disculpe. ya. Bien, acá nos quedamos. ¿Qué te pareció? En cambio, la gente verdaderamente culta es capaz de tener miles de libros que no han leído sin perder el aplomo ni dejar de seguir comprando. ¿Para qué importa si no está al día o si ha leído todos los libros? Lo que importa es cómo se actúa después de leer. La medida de la lectura no debe ser el número de libros leídos, sino el estado en que lo deja. Claro, ¿no? Muy bien. Hay que leerlo, pero ¿qué cosa, qué mensaje nos da, nos deja o qué hemos comprendido de esta lectura? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ver nuestra alternativa. Dice, cuando el autor señala que hay libros que se pueden tener a la vista impunemente, quiere decir que, ¿qué cosa no quiere decir? A ver, que los libros que no existen una lectura minuciosa. Hay personas inmorales que se escudan en los libros interesados. ¿A dónde? Bueno, dicen que hay personas que leen estos libros raras, ¿ves? Porque son muy voluminosos, ¿no? Son libros que no existen una lectura minuciosa, ¿no? Aquí en la, ¿correcto? En la, ¿correcto? Muy bien. Se colige que cambiar de actitud después de leer supone ¿ah? Cambiar de actitud después de leer. A ver, dejar de ser ignorante de textos literarios. No, sería incorporar el saber obtenido a la vida cotidiana, ¿no? Muy bien. Vamos ahora por el texto de extrapolación. Por esto ahora. Bien, hay que buscar en qué coincide, ¿no? Bien. Texto número 3. ¿A un lector? Por ahí, por favor. ¿Encontramos un lector? Bien. A ver, Elisa, a ver. Las primeras orquídeas llegaron a Europa a principios del siglo XVIII en barcos de la Armada Británica. Pocas sobrevivían a los largos viajes desde su lugar de origen, por lo que se consideraban un lujo al alcance de muy pocos. Curiosidades muy apreciadas. Debido a su elevado valor, selvas y bosques enteros fueron esquilmados de sus plantas de orquídeas durante el siglo XIX para cubrir la demanda de los ricos aficionados europeos. Actualmente, la recolección de orquídeas silvestres está prohibida de la casi totalidad de especies, a pesar de lo cual muchas de ellas se encuentran en peligro de extinción. Las que se venden son principalmente híbridos cultivados a partir de semillas en invernaderos. Los viveristas lanzan cada año al mercado nuevos híbridos más adaptados a vivir en los hogares y con flores espectaculares. Muy bien, gracias. Muy bien, hablamos entonces del valor que se puede dar a esto, ¿no? A lo que es la orquídea, ¿no? Las plantas, la selva y el bosque que vamos a tener. Bien, si el costo de las orquídeas hubiera sido ínfimo durante el siglo XIX, si el costo de las orquídeas hubiera sido ínfimo durante el siglo XIX, a ver, a ver, estas no habrían sido recolectadas tan intensamente. Claro, ¿no? Claro. Muy bien, no habían sido que hoy en día está totalmente casi prohibido la recolección, ¿no? Muy bien. Vamos texto 4. ¿A otro lector por ahí? A ver. No tenemos. La dependencia psíquica o física producida por las drogas puede llegar a ser muy fuerte.
esclavizando la voluntad, desplazando otras necesidades básicas, como comer o dormir. La necesidad de droga es más fuerte. La persona pierde todo concepto de moralidad y hace cosas que, de no estar bajo el influjo de la droga, no haría, como mentir, robar, prostituirse e incluso matar. La droga se convierte en el centro de la vida del drogadicto, llegando a afectarla en todos los aspectos, en el trabajo, en las relaciones familiares e interpersonales, en los estudios, etc. Muy bien, la de la droga no está hablando en estos aspectos. Muy bien, vamos a ver qué dice. Si el sujeto cayera en una fuerte adicción a la droga, ¿qué podría hacer? A ver, 5. Podría incurrir en una conducta inmoral. Claro, eso es lo que nos dice Cristo literalmente. Texto 5 del intermedio. ¿Hay otro lector para esto? Para esta lectura. ¿A quién sale esto? A ver, José. Profe. Ahí lea, por favor. El cuento original de la Cenicienta, el que escribieron los hermanos Grimm, es una historia dura y violenta que Walt Disney metamorfoseó en ese cuento suave, sin sangre ni realismo sucio, que ha llegado hasta nuestros días. La versión de la Cenicienta que finalmente se ha impuesto en la hermoseada, la pasteurizada, la falsa, y se ha impuesto por los enormes recursos de la compañía Disney, pero también porque se trata de una versión menos violenta, más adecuada para estos tiempos en los que se piensan que los niños deben vivir en un mundo idílico, poblado de seres risueños como Pocoyo y al margen de la violencia, que es parte consustancial del mundo. Quizá la violencia controlada, aislada dentro de un mecanismo de ficción, sea la forma más sensata de informar al niño sobre la realidad que se le viene encima. Profe, no veo. ¿Sí? Ahora. ¿Se nota la pantalla? ¿Se nota la pantalla? Sí, profe, pero ya me perdí ya. Aquí, en el inicio, Y aquí. Ah, ya. Lo he marcado. Y en todo caso será mejor que la forma en que los niños suelen enterarse del lado salvaje de la vida. Sin ningún preámbulo ni paliativo pasan de Pocoyo a los cadáveres sanguinolentos que presentan a mediodía los noticiarios de la televisión. A la Cenicienta original se le muere su madre en el segundo párrafo y para el tercero ya su padre se casó con otra mujer que tiene 2 hijas, las hermanastras que le hacen la vida imposible a la pobre huérfana. Más adelante, cuando el príncipe llega a casa de Cenicienta con la intención de probar a quien le queda el zapato que perdió su amada, salen las hermanastras y con tal de casarse con él, meten a fuerza su pie en el zapato y para conseguirlo, la mayor se corta el dedo gordo. Siguiendo este consejo materno, córtate el dedo, cuando sea reina no necesitarás ir más a pie.
El príncipe muerde el anzuelo, se la lleva en su caballo, pero a mitad de camino se da cuenta de que el zapato de la muchacha está lleno de sangre y pronto averigua que ésta se ha automutilado. Al final, Cenicienta se prueba el zapato y, igual que en el cuento de Disney, se casa con el príncipe y vive muy feliz. El cuento que escribieron originalmente los hermanos Grimm da más juego a la imaginación de un niño, le amuebla mejor el pensamiento, lo enfrenta con valores universales como la dignidad y la justicia, le enseña vividamente las cloacas de la avaricia y la ambición, y lo va preparando para hacerse cargo de eso que inevitablemente le espera, la vida real. Muy bien. Bien, hablamos de la Cenicienta. Bien. El autor, la Cenicienta de los hermanos Grimm. A ver. Según el autor, la Cenicienta de los hermanos Grimm de jugar un papel cruel en la educación de la infancia, muy claro, ¿no? Y de lo que nadie entiende, ¿no? Muy bien. Ahí está. Ahí tengo más preguntas por aquí. Sí, 7. El antónimo del término idílico es el antónimo, claro, ¿no? Violento, correcto. Se colige del texto que los noticiarios de la televisión 8 no quebrantan el universo de los niños. Muy bien. Se deduce del texto que, a diferencia del cuento de la versión es Disney. Intensificado la característica de los personajes, busca que el mundo no estimula poco la imaginación de los infantes. Correcto. Bien. ¿Es posible afirmar de Walt Disney incluyó de su versión? Y no lo prohíbe. Muy bien. Bien, vamos con otras lecturas que tenemos por aquí. Y vamos a leerlo para analizar. Para resolver esta pregunta. ¿Ya? Texto número 6. ¿Hay un voluntario de este texto? A ver. A Elizabeth. Desde hace semanas, en las fotos, en los videos, en los telediarios, busco cabezas de mujer. En Túnez las vi, cabellos largos y cortos, rubios y morenos, enmarcando rostros que eran más que dos ojos para mirar a la cámara, más que una boca para expresar su júbilo. Me emocionaron tanto que seguí buscándolas. Vi algunas en el Cairo, durante 3, 4 días. Luego, a traición, me asaltaron unos ojos exquisitamente maquillados bajo unas gafas, y el vocabulario rico, preciso, propio de un intelectual. Todo lo demás era blanco, la túnica, el velo, los guantes de algodón que ocultaban sus manos. En Yemen, en Omán, en Bahrein, ni siquiera he visto eso, porque las mujeres, con velo o sin él, no pisan la calle, ni antes ni ahora, ni a este paso, jamás. Las revueltas que conmueven al mundo se han convertido, como aquel coñac de mi infancia, en cosa de hombres. En este espacio no cabe una tesis. Me limito a anotar un estado de ánimo, a sabiendas de que en esta coyuntura no resulta simpático. Pero yo nací en España hace 50 años, y por eso sé que los velos no son una seña de identidad religiosa, sino una mutilación simbólica. Vi demasiadas veces a mi madre con un pañuelo en la cabeza, como para tragarme lo contrario.
Antes de que las mujeres de mi generación nos soltáramos el pelo, las señoras decentes lo llevaban recogido. Sus maridos, creyentes o no, monopolizaban el privilegio de verlas sin horquillas, porque eran los amos de su cuerpo, y ellas atacaban en público ese dominio sometiendo sus cabellos a una disciplina que actuaba como una metáfora de su destino. Este es el momento de plantearse la legitimidad de un movimiento democrático que excluye la libertad pública y privada de las mujeres. Comprendo que pensar en esto no es agradable, pero después seguramente será tarde. Muy bien, gracias. Muy bien. Tenemos aquí la pregunta 11. Se concluye que la intención principal de la autora es evitar el movimiento, buscar mujeres con rostro, bloquear a las mujeres, subrayar, comentar sobre la mutilación simbólica que vive una musulmana, ¿no? Muy bien, aquí está. En el texto, conmueven se puede reemplazar por, ¿no? La palabra conmueve. ¿Sí? Muy bien, ¿no? Claro. Se colige del texto que el movimiento democrático aludido es. El movimiento democrático aludido es 13. Muy bien, sesgado, ¿no? ¿Cuál es el enunciado incongruente en el texto? ¿Cuál es el enunciado incongruente en el texto? Claro, ¿no? La autora reivindica el empleo del velo de la mujer. Siguiente. Si alguien quiera, si alguien justifica, si alguien justifica el uso de los velos y túnicas de las mujeres de Man, a ver, ¿cuál será? Bien, ¿cuál es lo que llaman la 15? Muy bien, 15. Diría que se trata de la identidad religiosa. Muy bien. Ya me estamos llegando acá la... Bueno, que tengo algunas preguntas, pero voy a pasar la asistencia para poder con nuestros, para ver quiénes están asistiendo a la clase, ¿ya? A ver, Aguilar, dice presente, por favor, ¿ya? Aguilar, Alberti, Presente. ¿ya? Antonio, Arroyo, Presente, profesor. ¿ya? Asunción, Presente, profesor. ¿ya? Ávila, Presente, profesor. ¿ya? Ávila tiene mucha falta, Ávila. ¿Qué pasó, Ávila? Ayala, Bernaldo, ya, ya Aguilar, ya te anoté. Bernaldo, Cano, Carvajal. Presente, profesor. Muy bien, Carvajal. Cano, ya, Cano. El Cano, también está faltando mucho Cano. ¿Qué pasó? Colonia. Cano. Presente, profesor. Ya. Cano, un favor. Cano Paredes, Cielo Estefan. Cano, ¿estás en la sala? ¿Tienes micrófono? Cano, ¿me podrías alcanzar un número, por favor, que yo me pueda comunicar el día de hoy? Por un número telefónico, por favor, necesito urgente. ¿Me podrías facilitar por interno al chat del Zoom por interno, por favor, urgente? Mientras termino de pasar la asistencia, ¿eh? Debería anotarlo. A ver.
Facilítame, por favor, por interno, por el chat del Zoom. Evangelista, Presente. Feliciano, Presente, profesor. a Feliciano, ya. Figueres, Gallardo, García, ahí está Gallardo, ya, muy bien. García, Guamán, Presente, profesor. muy bien, Guamán. Jara, Jara, ahí está Jara, ya, muy bien, Jara. Javier, Presente. Laos, Laos, Llanos, López, Martínez Ríos, ¿dónde está Martínez? Mateo, Melgar, Morales, Ramírez, ahí está Ramírez, muy bien. Ramos, Rafrey, Samaritano, Simón, Presente. ya, Simón, Sosa, Torres, Pajuelo, Presente. Rafrey, ya, Rafrey. Turek, Presente, profe. Valerio. ¿Alguien no le ha llamado? Por favor, me avisa. ¿Alguien no le ha llamado? Bien. A ver, vamos a ver. Cielo, cielo, cielo. Cielo, debería comunicarse ese número urgente, Cielo, después de la clase, por favor, ¿ya? Te llega el número de chat personal del Zoom, está en el personal. Comuníquese urgente terminando la clase. Bien, vamos a ver ahora una lectura más, ¿eh? Texto número 7. Con este texto vamos a ir culminando, ¿parece? Sí, ¿no? Y con este texto culminamos porque la otra ya es una tarea para que hemos dejado. Bien, ¿hago un lector con este texto número 7? ¿Hago un lector? Ahí tenemos un lector, por favor. Todo el mundo sabe, a ver, Yo, profesor. a ver, sí. A ver, Elizabeth. Todo el mundo sabe qué es la ciencia. Es decir, todo el mundo sabe que la ciencia hace, experimenta, descubre, mide y observa. Inventa teorías que explican el cómo y el porqué de las cosas. Inventa técnicas y herramientas. Propone y dispone. Hace hipótesis y ensaya. Hace preguntas a la naturaleza y obtiene respuestas. Hace conjeturas, refuta, confirma o no confirma. Separa lo verdadero de lo falso, lo que tiene sentido de lo que no lo tiene. Nos dice cómo llegar a donde queremos llegar, cómo hacer lo que queremos hacer. El científico es un hombre como cualquier otro, pero también distinto a los demás, pues sabe hacer todas estas cosas. Se le ha entrenado con rigor, en una escuela seria de la que ha salido tenaz, seguro de sí mismo y capaz. En él se han combinado el conocimiento de la teoría y un método mediante el cual se lleva a la práctica de modo eficaz. El científico, además, disfruta del raro privilegio de utilizar su propia mente al practicar el excelso y solitario arte de pensar por sí mismo. Sin embargo, pertenece a una comunidad universal que habla un lenguaje universal. Se encuentra como en su casa, en Boston, Tokio, Moscú, Estocolmo, Pekín,
Buenos Aires, Nueva Delhi o Dakar. Pese a toda su individualidad, sus hallazgos, comunicaciones y descubrimientos se ven sometidos a escrutinio universal por sus colegas, quienes se encuentran por encima de toda barrera de interés personal, de toda actitud particularista en cuanto a gusto, orgullo y punto de vista, lo viejo. En resumen, la ciencia constituye un gran éxito y el científico es un hombre marcado por el éxito. Es un hombre que sabe y que sabe que sabe. Muy bien. Correcto. Vamos a ir respondiendo a las preguntas después de esta lectura. Del texto es posible inferir que un científico... ¿Cuál es posible inferir que es el texto? Número 16. A ver, Tiene un ser demasiado teórico. correcto, ¿no? Posee una índole peculiar. 18. Una de las características del científico es su... ¿Cuál será una de esas características que tiene el científico? Ya. Agudeza, ¿no? Muy bien. Agudeza. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es incompatible? Claro, muy bien. Correcto, ¿no? Correcto. Que los científicos suelen ser uráneos. Si el científico no combinara la teoría y la práctica, el científico no combinaría la teoría y la práctica, ¿qué va a pasar? Claro, ¿no? Porque obviamente la teoría tiene que ser plasmada en la práctica. Lo contrario, las deducciones serían muy precarias, ¿no? No tendría un sustento. Muy bien. Muy bien, jóvenes. ¿Alguien no le pasó asistencia, por favor? Me dicen, porque ya hemos terminado, porque esta parte es de ustedes su práctica, ¿no? O resolvimos algunos, porque es de su tarea de ustedes, ya han terminado excluidos, son sus tareas. ¿Ya? Estas son tareas para ustedes que deben presentar. ¿Ya? Aquí, la número 12. ¿Ya, jóvenes? Bien. ¿Alguien no le ha pasado asistencia, por favor? A ver, ahí llegó algún estudiante, llegó Antonio, llegó Ayala, Bernardo ha llegado por si acaso, Flor Figueres, García, Laus, Llanos, López, Martínez Ríos, Mateo, Melgar, Moralelino, Ramos, Samaritano, Sosa, Valerio. No llegaron ninguno, ¿no? Muy bien, ahora sí. Bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar ya nuestro trabajo. Ya vayan a su práctica para poder desarrollar. ¿Ya? Voy a habilitarlo en la práctica. Muy bien. Pueden ir a desarrollar su práctica, jovencitos. Ya están listos. ¿Ya? Bien, ahí nos vamos a quedar. A cuidarse, por favor. Y a presentar sus tareas a tiempo. Bien, nos vemos. A cuidarse. Pueden salir de la hora, no hay problema. Hasta culminar. A ver. Hasta luego, Mariciel. Muy bien.